Bienvenidos a Historia Iberoamericana. Hoy nos adentramos en los compases iniciales del reinado de Carlos II de España, 1665-1679, esos 14 años decisivos en que el último Habsburgo heredó un imperio en declive y vio cambiar por completo la vida de sus súbditos, desde el nobiliario derecho divino hasta las más humildes gentes del campo. Recorreremos 18 datos que cubrirán los hitos políticos, sociales y culturales, siempre poniendo el foco en el día a día de castellanos, catalanes, vascos, gitanos y la incipiente burguesía, enfrentando crisis de abastecimiento, guerras, regencias conflictivas y conspiraciones palaciegas. Veremos quién ganó, quién sufrió y cómo dejó una huella de desigualdad que marcaría el futuro de España. Número 1, 1665, el niño rey y la regencia de Mariana de Austria. El 17 de septiembre de 1665, tras la muerte de Felipe IV, Carlos II subió al trono con apenas 4 años. La corona pasó a manos de su madre, Mariana de Austria, cuya regencia intentó mantener el poder real en un imperio fragmentado. Para la alta nobleza castellana, esto fue un festín. Caciques y grandes lograron vaciar arcas reales a cambio de comprar títulos y continuar privilegios feudales. Sin embargo, para los campesinos de las zonas de La Mancha y Andalucía, aumentaron los impuestos de alcabalas y tercias regias, agravando su miseria tras décadas de crisis agrarias. Así, mientras palacios y salones cortesanos bullían de negociaciones, los jornaleros españoles veían empeorar su sustento diario. Número 2, 1667-1668, Guerra de Devolución y el golpe a la autoestima nacional. En 1667 estalló la Guerra de Devolución contra Francia, tras la muerte de Luis XIV de Luis XIII. Carlos II, aún niño, fue pretexto para reivindicar derechos de su esposa María Teresa de Francia sobre Flandes. El ejército español, mal financiado y con mandos agotados por años de conflicto, sufrió derrotas en torno a Tournai y Lille. La paz de Aix-la-Chapelle 1668 obligó a España a ceder territorios flamencos, golpeando la moral de la hidalguía flamenca y los mercaderes de Amberes. Para los artesanos vascos y navarros, acostumbrados a comerciar con Flandes, el cierre de ruta supuso un cierre económico que obligó a muchos a emigrar al Nuevo Mundo en busca de oportunidades. Número 3, 1669, el pleito por la Secretaría Real y la corrupción de la corte. La princesa Mariana, para mantener el favor parlamentario, repartió plazas de secretario de Estado a favoritos de su camarilla, Fernando de Valenzuela entre ellos. Este pleito encendió la envidia de la alta burocracia, alineada con la vieja aristocracia castellana. Mientras los validos recolectaban impuestos arbitrarios y vendían mercedes, los mercaderes de Sevilla y Cádiz vieron disparar los impuestos portuarios, mermando el comercio con América. Por contraste, la burguesía mercantil de Valencia aprovechó la inestabilidad para lucrarse en el tráfico de contrabando con Inglaterra, consolidando una naciente clase media urbana dispuesta a desafiar el monopolio nobiliario. Número 4, 1670, crisis de abastecimiento y hambre en la Corona de Castilla. En 1670 una grave sequía asoló la meseta central y gran parte de Andalucía, provocando cosechas irrisorias de trigo y cebada. Los precios se dispararon, un pan de 2 tomos llegó a valer el salario semanal de un jornalero. En ciudades como Toledo y Valladolid, los gremios de panaderos y molineros fueron acusados de acaparar grano, ocasionando motines que solo se sofocaron con disparos de mosquete. Los hidalgos rurales, exentos de muchos impuestos, almacenaron reservas para el latifundio, en cambio, el campesinado labrador y los jornaleros quedaron a merced del hambre. Esta crisis reforzó las críticas al modelo fiscal. La corona gastaba en guerras lejanas mientras su propio pueblo moría de inanición. Número 5, 1672, edicto contra los gitanos y la exclusión institucional. Para reforzar su imagen de orden, la regencia promulgó un edicto en 1672 que obligaba a los gitanos a asentarse en villas designadas o ser condenados a galeras. Gitanos que hasta entonces sobrevivían como artesanos ambulantes y músicos vieron prohibida su movilidad y sometidos a forzamiento de trabajo. Esta medida contentó a los notables burgaleses y toledanos que los veían como un problema social, pero hundió a comunidades romaníes en la pobreza y la marginación. Su tradicional papel como mediadores entre cristianos viejos y minorías culturales se perdió, cerrando toda vía de ascenso social y profundizando su persecución. Número 6, 1673, reforma de la Inquisición y persecución de conversos. La corona impulsó una reforma inquisitorial para purificar la sangre de España. Nuevos tribunales locales incrementaron las denuncias contra judíos conversos y moriscos supervivientes, acusados de judaizantes o islamizantes. En Toledo y Córdoba, acusaciones masivas vaciaron talleres de orfebres y zapateros de origen converso, muchos huyeron a Portugal o el norte de África.
La Inquisición, lejos de ser misericordiosa, se institucionalizó como herramienta política, un modo de castigar a quienes se beneficiaban del comercio internacional con rutas atlánticas y mediterráneas. Esta oleada de terror religioso frenó el surgimiento de una clase media de origen diverso y consolidó la hegemonía de los cristianos viejos. Número 7. 1674. Fundación de colecciones reales y mecenazgo barroco. En medio del declive económico, Mariana de Austria destinó fondos a la creación de colecciones artísticas para legitimar la monarquía. Pintores italianos y flamencos llegaron a Madrid para decorar palacios con fresco y mármol. Para la aristocracia madrileña, esto significó ostentación de poder, encargando fiestas y salones decorados al gusto del barroco. Sin embargo, la nobleza provincial, vasca, catalana y aragonesa, vio cómo se desviaban fondos que antes invertían en infraestructura local y obras públicas. Este mecenazgo centralizado reforzó el consumo de lujo en la capital, en contraste con la pobreza de provincias empobrecidas por guerras y malas cosechas. Número 8. 1675. Crisis de regencia y motines de la nobleza. La salud de Carlos II empeoró, y la regencia de Mariana se vio cuestionada por facciones nobiliarias. Fernando de Valenzuela fue arrestado en 1675 tras graves acusaciones de nepotismo y corrupción. Los grandes de Castilla aprovecharon para exigir cargos y mercedes, desencadenando motines en segundones de la corte. Para la burocracia de provincias, este ajuste de cuentas significó la sustitución de validos en consulados de Cádiz y puertos, alterando las redes de clientelismo. Mientras los nobles pelean sus cuotas de poder, el pueblo seguía cargando con impuestos para sostener cortes itinerantes y lujos cortesanos. Número 9. 1676. Nacimiento del infante Felipe Próspero y esperanza dinástica. En noviembre de 1676 nació el infante Felipe Próspero, hijo de Carlos II y María Luisa de Orleans. La corte celebró con fanfarrias y banquetes en palacios, lo que alegró a algunos centros urbanos que recibieron fondos extraordinarios para festejos. Para la población del pueblo llano, sin embargo, fue un golpe de vista político, la esperanza de un heredero sano contrarrestaba el pobre pronóstico de la salud del rey, pero no se tradujo en mejoras reales de salarios o reducciones fiscales. Provincias enteras seguían agobiadas por alcabalas y contribuciones, mientras la élite disfrutaba de jardines reales llenos de flores de importación. Número 10. 1677. Creación del Tribunal del Desembarco y Control de Comercio Atlántico. Para mejorar el control aduanero, se fundó en Cádiz el Tribunal del Desembarco, encargado de inspeccionar mercancías de Indias y plata de Potosí. Esto redujo el contrabando y centralizó el privilegio comercial en las manos de navieros gaditanos y valencianos. Pequeños armadores gallegos y mallorquines perdieron rutas salvajes hacia América, monopolios de aceite y vino catalanes vieron reducidas ventas en puertos americanos. A cambio, la corona aumentó sus rentas en un 12%, usando los recursos para pagar deudas acumuladas con banqueros genoveses. La medida fortaleció una oligarquía costera que monopolizó el tráfico de esclavos, perpetuando desigualdades coloniales. Número 11. 1678. Paz de Nimega y remedio de la política exterior. Carlos II, en nombre de la corona, firmó la Paz de Nimega con Francia, poniendo fin a conflictos en Flandes. Apenas un tratado de tinta, España cedió plazas como Artois y Luxemburgo a Luis XIV. Para los nobles flamencos de origen español, fue un retroceso de estatus, para mercaderes de Amberes aún fieles a Madrid, un naufragio comercial. En Castilla, las costas recobraron calma pero el erario sufrió un saqueo de indemnizaciones. El acuerdo, pensado para aliviar tensiones, mostró las costuras del imperio, territorios europeos vendidos, mientras el interior peninsular seguía aplastado por impuestos y viejos resentimientos. Número 12. 1679. El desenlace trágico del príncipe Felipe Próspero. En enero de 1679, el príncipe Felipe Próspero sucumbió a frailes y médicos que lo mantenían enclaustrado, su muerte ahogó la única esperanza de continuidad dinástica. El luto en la corte fue intenso, palacios empapelados de negro y misas solemnes en la capilla real. Para la nobleza, significó una pugna renovada por el acceso al poder que la corona carecía de fuerza para dirimir. Mientras la aristocracia se disputaba cargos anticipados, la población rural observaba con indiferencia cortes de duelo que se prolongaron semanas, sin ver alivio en sus condiciones de vida, condenados a servir a un rey enfermo y sin sucesión. Número 13. 1679. Reformas fiscales urgentes y éxodo de la pequeña nobleza. Coincidiendo con la muerte del príncipe, la corona ordenó nuevas cargas, tercias regias, alcabalas extraordinarias y quintas de la milicia. Para la baja nobleza y la antigua hidalguía sin posesiones, esto significó inviabilidad económica. Muchos hidalgos empobrecidos vendieron sus escudos y emigraron a América como militares de fortuna o técnicos.
En el otro extremo, magnates como los duques de Medinaceli encontraron oportunidad para acaparar latifundios expropiados por deudas. El éxodo rural agravó la despoblación de Castilla la Vieja, dejando baldías viejas casas solariegas y fortaleciendo el pulso del virreinato en el Nuevo Mundo. Número 14. Juicios y exculpaciones, el derrumbe de la camarilla palaciega. En 1679 se abrieron procesos contra antiguos validos de Mariana de Austria, Fernando de Valenzuela y otros fueron juzgados por malversación y traición, multitud de documentos secretos vieron la luz. Para la población ilustrada de las universidades de Salamanca y Alcalá, fue fiesta de sátiras y últimas glosas humanistas. Los tribunales exhibieron pruebas de sobornos y venta de cargos, salvando apenas la fachada de la soberanía real. Sin embargo, el escándalo público no redujo la corrupción endémica, solo cambió de rostro. Los nuevos consejeros de Carlos II heredaron redes clientelares, asegurando que el nepotismo eclesiástico y civil siguieran vigentes. Número 15. Auge del coleccionismo y mecenazgo decimonónico incipiente. A pesar de la crisis, la corte de Carlos II fomentó el coleccionismo de reliquias y manuscritos antiguos en la Biblioteca Real. Nobles afines patrocinaron traducciones de clásicos latinos y árabes, que ironía, apuntando a un renacimiento cultural lejano de la ruina política. Para eruditos conversos y moriscos remanentes, fue ventana de reconocimiento académico, en el fondo, solo unos pocos pudientes accedieron a esos círculos. La iniciativa, aunque tímida, dejó semillas de un siglo de las luces que germinaría en el siguiente reinado, alimentada por quienes aprendieron a leer textos prohibidos. Número 16. El pulso de las cofradías y la vida comunal. Durante estos años, cofradías religiosas y gremiales ganaron protagonismo en Sevilla, Zaragoza y Valencia, cubriendo huecos del Estado en asistencia social y orden. Los cristianos viejos exhibieron su limpieza de sangre para ingresar a hermandades y recibir limosna, conversos y gitanos quedaron segregados en ámbitos menores. Las cofradías costeaban hospitales y viudas, pero solo a sus miembros. Así, el auxilio social se privatizó según orígenes étnicos, reforzando jerarquías locales. Esta dinámica consolidó redes vecinales que pervivirían en la España rural, sosteniendo el tejido social cuando la corona mostraba su flaqueza. Número 17. Crónicas de decadencia y la percepción colectiva. Los cronistas de la época describieron a Carlos II como rey de rostro pálido y país enfermo. Mientras algunos nobles aún soñaban con rescatar gloria imperial, la percepción colectiva entre artesanos de Madrid y albañiles andaluces era de hartazgo, décadas de guerras, crisis fiscales y miseria rural habían convertido la corona en sinónimo de fracaso. Plazas y mercados escuchaban corrillos sobre el último Habsburgo y sus maldiciones hereditarias. Esta conciencia poblana se tradujo en un distanciamiento de la monarquía, anticipando un sentimiento crítico que influyó en la revolución de 1640 en Cataluña y preparó el terreno para el final de la dinastía en 1700. Número 18. Hacia el futuro, semillas de cambio en 14 años de declive. Entre 1665 y 1679, España transitó de la pompa barroca al ocaso institucional, de la gloriosa monarquía universal quedó un cascarón con poder limitado. La nobleza, dividida en facciones, rivalizó por el favor real, la población rural vivió crisis recurrentes y las minorías étnicas quedaron atrapadas entre expulsiones y persecuciones. Sin embargo, esas mismas dificultades crearon semillas de cambio, el auge de la burguesía mercantil, la emergencia de universidades críticas y el cuestionamiento de la Inquisición plantaron la semilla de un despertar ilustrado. Los 14 años de Carlos II fueron catarsis y advertencia, preludio de la transformación que llegaría con la nueva dinastía borbónica. Estos 18 datos han recorrido los 14 años iniciales del reinado de Carlos II, mostrando cómo cambiaron para siempre la vida de los españoles, entre regencias disputadas, crisis de abastecimiento, guerras, persecuciones y efímeros brotes culturales. La corona debilitada dejó un legado de desigualdades, rivalidades y anhelos de renovación que marcaron el devenir de la península. Si esta exploración detallada te atrapó, suscríbete a Historia Iberoamericana, dale me gusta y cuéntanos en los comentarios qué otro reinado o periodo deseas que desmenuce con la misma pasión. Hasta la próxima aventura histórica.